Muy bien, hola a todos, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Espero que estéis muy bien y que os hayan gustado los últimos episodios. El origen de la vida en las fumarolas es un tema del que quería hablar hace tiempo. Lo encontré mientras leía sobre los extremófilos y me pareció muy interesante. La verdad es que es muy convincente, aunque por supuesto, como siempre pasa con las hipótesis sobre el origen de la vida, hay muchas cosas que se asumen, hay muchas cosas que se dejan sin explicar, porque todavía estamos en un proceso muy temprano de aprender lo que pasó o de crear una buena suposición sobre lo que pasó. Porque saber lo que es saber nunca lo vamos a saber a no ser que tengamos una máquina del tiempo. Pero si podemos imaginarnos una serie de pasos probables, dado lo que sabemos sobre la Tierra antigua, sobre la bioquímica, sobre los conocimientos que tenemos hoy en día, podemos llegar a una explicación que nos satisfaga, más que una que incluya dioses alienígenas o dioses alienígenas. Y bueno, esta no es la principal hipótesis sobre el origen de la vida. Ni siquiera sé si se puede decir que exista una hipótesis principal. Hay muchas hipótesis que compiten entre ellas, que sitúan el origen de la vida en distintos lugares, a partir de distintas materias primas y de procesos químicos. Y las diferencias entre las distintas hipótesis se basan en lo que cada científico considere que es más probable. Es, por ejemplo, lo que pasa con las discusiones alrededor de una hipótesis que es muy clásica, o con una familia de hipótesis, mejor dicho, porque normalmente aquí lo que tenemos son muchas hipótesis distintas que se basan en los mismos principios, pero que varían en los detalles. Y esta hipótesis clásica, de la que quizá hayáis oído hablar, es la de los experimentos de Miller y Urey. Miller y Urey, allá a mediados del siglo XX, hicieron una serie de experimentos en los que replicaron, en un ambiente controlado, unas condiciones que ellos pensaban que correspondían a las de la Tierra antigua. A esa mezcla de gases le añadieron energía en forma de descargas eléctricas, y el resultado fueron moléculas orgánicas, específicamente aminoácidos. La idea de esta hipótesis es que en la Tierra antigua, en la atmósfera, gracias a la acción de descargas de energía como por ejemplo rayos o quizá radiación ultravioleta del Sol, gracias a esto se crearían moléculas orgánicas que acabarían disueltas en el agua, ya sea de ríos o de mar o de donde sea, y que se acumularían en algunos lugares, por ejemplo en charcas intermareales, que pierden mucho volumen cuando la marea se retira. Y esto es un ejemplo, lo de las charcas intermareales, pero otra gente postula, por ejemplo, que pudo ocurrir en lugares con hielo que se helasen. En fin, hay bastantes posibilidades, por eso es una familia de hipótesis. Pero la idea es que en estas concentraciones de materia orgánica, estos bloques de construcción se juntarían y reaccionarían hasta formar cosas más complejas. Pero bueno, esto es un poco lo mismo lo que nos pasaba en el episodio pasado con esta otra hipótesis de las fumarolas, que tenemos ese paso entre los bloques de construcción y cosas muy complejas, como puede ser ADN, ARN, proteínas, ribosomas, la ATP sintetasa. Tenemos este paso que no está demasiado explicado. Es un poco agitamos la varita y ¡boom!, se convirtieron en Chocapic. Esto pasa porque todavía estamos en pañales, todavía estamos intentando determinar buenas hipótesis para ese primerísimo paso, el de los bloques de construcción. Ese primerísimo problema. Luego, aparte de estas de la sopa primigenia, tenemos otras que dicen que la materia orgánica se creó en el espacio, porque resulta que en los cometas hay materia orgánica y en los asteroides ahí están las condiciones en las que se puede formar materia orgánica más o menos compleja siendo de nuevo aminoácidos y cosas por el estilo. Esta no es la hipótesis de la panspermia, ojo, la idea de que la vida se creó en otra parte y luego vino aquí. Esta es la idea de que la materia orgánica, los bloques de construcción, en vez de formarse en la Tierra antigua, a partir de fumarolas, o a partir de la atmósfera y rayos, se crean en condiciones espaciales, y que luego llegan a la Tierra con el bombardeo, porque en los primeros tiempos la Tierra recibió una lluvia de asteroides brutal. Pero en fin, como veis hay mucha variedad, y yo la verdad no estoy preparado para comentar sobre si unas son más creíbles que otras. Estos son asuntos muy complicados, son discusiones que se basan en hilar muy fino sobre reacciones químicas, sobre suponer cosas sobre la geoquímica antigua, sobre las condiciones de la Tierra primigenia, y que es algo que es mejor dejar a los expertos.
Pero un oyente me preguntó que si acaso la hipótesis esta de la sopa primigenia ya no estaba de moda, o ya no era, digamos, la predominante. No lo sé, no sé cuánta gente le gusta una, cuánta gente le gusta la otra, y como dije, no estoy particularmente cualificado como para comentar sobre unas u otras. Lo que sí puedo dar son las objeciones que hacen los autores de esta hipótesis de las fumarolas a la hipótesis de la sopa primigenia, y comentar un poco por qué me gusta a mí la hipótesis de las fumarolas, por qué la elegí para hablar de ella. Y para explicar estas cosas creo que lo mejor es traer a escena a dos personajes. Estos dos científicos, que son unos de los autores, pero no los únicos de todas estas hipótesis, y no son ni de lejos las únicas personas que están trabajando en ello, pero son dos personas que hablan mucho, son William Martin, y Nick Lane. Estos dos personajes me los he encontrado ya antes en otras publicaciones. Me los encontré por primera vez cuando hablaba del origen de las células con núcleo, de por qué las mitocondrias daban tanta energía. Resulta que estas dos personas hablan mucho de estos temas. Están interesados en ver la biología desde una perspectiva un poco distinta, desde la perspectiva de la bioenergética. Y uno puede pensar que la bioenergética no debería ser una perspectiva rara. Al fin y al cabo, la energía es lo principal que necesita la vida. Somos una reacción química que se sostiene gracias a sacar energía de nuestro medio. Pero ellos dicen que la biología evolutiva se basa mucho en la información y que la energía no es algo en lo que se fije tanto. Hay gente que se fija en eso, pero quizá en bioquímica y no desde el punto de vista de la evolución. Y bueno, no sé 100% si tienen razón, pero sí que es verdad que no se ve mucho escrito sobre evolución desde el punto de vista de la bioenergética. O quizá yo no lo he encontrado, pero es la razón por la que las publicaciones de estos señores me llamaron la atención. Estas dos publicaciones, que bueno, tienen más, pero esas dos son las que a mí me llamaron más la atención, me gustaron mucho, tratan una de ellas sobre el origen de la vida en las fumarolas y otra sobre el origen de las células eucariotas y de por qué tuvimos tanto éxito. De la primera ya hemos hablado estos últimos 2 episodios y de la otra hablamos un poquito cuando hablamos nosotros del origen de Eucaria. El concepto es un poco complicado, pero la idea es que la célula eucariota centraliza muchas de las funciones que tendrían que llevar a cabo las mitocondrias. Las mitocondrias, por tanto, ya no necesitan llevar a cabo estas funciones y, por tanto, generan más energía, porque no tienen que usar energía en mantenimiento. Todo el mantenimiento está centralizado, en vez de que cada mitocondria tenga que gastar lo suyo. Es básicamente economía de recursos. Y visto de esta forma, la célula eucariota no es un organismo con un montón de bacterias capturadas, que son las mitocondrias, sino que la célula eucariota es una especie de sindicato de mitocondrias que han centralizado sus recursos para hacerse más eficientes a la hora de generar energía. Pero bueno, me desvío. El caso es que estas publicaciones me dieron un poco de curiosidad, y buscando un poco vi que uno de estos dos señores, Nick Lane, el que se llama Nick Lane, además de ser científico, le gusta la divulgación, y se pasea por muchas conferencias, podcasts y demás, y ha escrito también unos cuantos libros. Así que estas navidades me estuve leyendo un libro suyo que se llama La cuestión vital, en la que habla de esta hipótesis de las fumarolas, de las mitocondrias, etc. Bueno, y también de los orígenes del sexo, de la muerte, de todo. Nick Lane tiene explicaciones para todo. Pero bueno, aunque me burle un poquito de él, sí que el libro es muy interesante. Si os gusta todo este tema, os lo recomiendo. Eso sí, tened en cuenta que se pone peludo a veces, se pone un poco complicado. A mí hay partes que me costó un poquito seguirlas, o sea que hay que ir con un trasfondillo de biología, o estar preparado para buscar muchas cosas en Google, o ambas. Pero bueno, ¿por qué os estoy contando todo esto? Pues porque volviendo a lo que íbamos, en estos libros y en otras entrevistas, charlas, podcasts, lo que sea, lo que dice Nick Lane sobre esta hipótesis o familia de hipótesis de la sopa primigenia es que sus objeciones son que pese a estas ideas que se han propuesto sobre cómo se concentraría la materia orgánica, es que no son suficientes, que es muy improbable que se concentrase tanta materia orgánica en un solo sitio, por mucha que se formase. El océano es muy grande, es lo que dice Nick Lane. También dice que haría falta muchísima energía de rayos para poder crear tanta materia orgánica,
y que en general la radiación ultravioleta, más que crear, tiende a destruir la materia orgánica. Esas son sus objeciones, y no os puedo decir si Nick Lane tiene razón y lo que dice es perfectamente verdad, o si simplemente es un señor muy picajoso con las hipótesis que no son suyas, cosa muy común entre los científicos. Pero más allá de esas objeciones, Nick Lane es bastante convincente cuando habla de las ventajas de su teoría. Es un señor muy entusiasta. Y es verdad que hay un par de elementos de esta hipótesis, la de las fumarolas, la de la ciudad perdida, la del metabolismo de hidrógeno y CO2, que son muy interesantes. Son muy interesantes porque tienen poder explicativo. Explican muy bien cosas raras que vemos en biología. Las cosas raras y sorprendentes, las frustrantes que no se pueden explicar, son en muchas ocasiones las más interesantes para la ciencia, porque estas cosas no suelen ser tan sorprendentes en términos absolutos, sino que simplemente son sorprendentes desde tu perspectiva particular. Cuando te encuentras una de estas cosas, lo que te está diciendo es, no estás viendo esto desde la perspectiva adecuada, hay algo que te estás perdiendo. Y es algo muy satisfactorio para cualquiera que tenga curiosidad por la biología, por la ciencia, ver uno de estos problemas y encontrar una explicación que lo explica de forma elegante, de forma sencilla, de forma parsimoniosa, de forma que no necesita muchas vueltas ni muchas coincidencias extrañas. Y en ese sentido la hipótesis de las fumarolas está muy bien, porque explica el origen de la vida de forma natural desde un proceso geoquímico normal y corriente, que está no solo en la Tierra, sino en muchos otros planetas. Estos sistemas serpentinizantes, estas fumarolas alcalinas, no son algo raro, no son un milagro, son una consecuencia natural de un planeta activo geológicamente. Y si hacemos caso a esta hipótesis, la formación de la vida, o al menos la formación de muchos bloques básicos de construcción de la vida, es una consecuencia perfectamente esperable y normal de estos procesos que son perfectamente esperables y normales. Es una explicación elegante, y es una explicación elegante de dos cosas raras de las que hablábamos. La primera es nuestra forma de generar o conservar energía, como se dice de forma más estricta, que es este gradiente de protones que ponemos tanto esfuerzo en crear. Un gradiente quimiosmótico que se llama. Esta es una idea muy poco intuitiva. Es una cosa un poco farragosa, complicada. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando electrones para luego bombear protones, para luego pasarlos por una maquinita, para luego crear ATP? Es enrevesado. Es una cosa que la miras y dices, no tiene ningún sentido que sea así, tiene que haber una forma más sencilla. Y no soy el único que lo piensa. Cuando un señor llamado Peter Mitchell, en los años 60 del siglo pasado, propuso esta hipótesis, que la vida conseguía energía mediante este proceso quimiosmótico, no fue muy bien recibido. Hubo muchísimas discusiones alrededor de esto, porque era una idea muy poco intuitiva. Sin embargo, Peter tenía razón, y unos años después ganó el premio Nobel por este descubrimiento. Pero con la hipótesis de las fumarolas, de repente esto tiene un poco más de sentido, ¿verdad? En las fumarolas existe este gradiente natural de protones, que una protoforma de vida podría aprovechar para sacar energía, mediante la ATPasa. Cuando la vida decidió, evolutivamente hablando, salir de la fumarola, donde estaba atrapada o donde vivía muy bien, ya estaba, digamos, comprometida a un sistema bioquímico que aprovechaba un gradiente de protones, y como la evolución raramente inventa cosas desde la nada, se vio obligada a llevarse un trocito de las fumarolas, a replicar el gradiente de protones y a replicar las propiedades catalíticas de los metales que hay en la fumarola. Y por eso, hoy en día, tenemos un gradiente de protones que nos cuesta mucho trabajo crear, y proteínas que ayudan a catalizar todas estas reacciones mediante cristalitos metálicos muy parecidos a los minerales que encontramos en la ciudad perdida. Un cuento bonito, más verdad o menos, pero bonito. Nos cuenta también Nick Lane que esta hipótesis de las fumarolas también resuelve su objeción de la concentración de materia orgánica. Los poros en estas fumarolas son muy pequeñitos, son microscópicos a veces. Tenéis que imaginaros las paredes de estas chimeneas enormes como si fuesen esponjas o como si fuesen piedra pómez, con muchos agujeritos, muchos de tamaño muy pequeñito. Y en esos recovecos se puede acumular lo que entonces era basurilla, materia orgánica. Otra cosa rara para la que esta hipótesis da una explicación es la división entre arqueas y bacterias. Este normalmente es un problema un poco peludo,
porque suponemos que bacterias y arqueas tienen un ancestro común, toda la vida tiene un ancestro común. Sin embargo, las bacterias y las arqueas tienen la particularidad de que aunque se parecen en muchas cosas, tienen membranas diferentes. Los lípidos que componen sus membranas son distintos, lo cual lleva a la pregunta, 1, ¿qué membrana tenía el ancestro común de ambas? Y 2, ¿por qué uno de los dos grupos decidió cambiar completamente su membrana? En respuesta a qué presiones evolutivas, cómo, a lo largo de cuánto tiempo, es una cosa muy extraña. La hipótesis de las fumarolas, la hipótesis de la ciudad perdida, se salta este problema, porque lo que te dice es que el ancestro común de bacterias y arqueas no tenía membrana, o si la tenía era muy distinta a cualquiera de las membranas que hay ahora. Las necesidades de la fumarola y las necesidades del exterior son muy diferentes, y cuando tocó salir al mundo abierto, la vida salió 2 veces. Uno de los grupos que salió eran las bacterias y el otro las arqueas, o sus ancestros. Y en cada una de estas 2 ocasiones, estas 2 salidas de la fumarola, la evolución creó membranas diferentes para enfrentarse al exterior. Y es por eso que me gusta esta hipótesis de las fumarolas. Es muy intrigante, da unas explicaciones muy buenas para una serie de asuntos difíciles de explicar de otra forma. Así que merece la pena tenerla en cuenta. Sobre todo considerando que en los últimos años se están pudiendo replicar al menos parte de estas reacciones en reactores artificiales. Estos son experimentos como los de Miller y Urey, y me resulta sorprendente que no reciban más publicidad. Y más allá de estas cosas que dice Nick Lane y dice William Martin y vienen en su libro todo esto, a mí me gusta mucho esta forma de ver la vida. He pensado alguna vez si sería posible usar la energía como abstracción para el éxito evolutivo de un organismo. ¿Cuánta energía está obteniendo de su medio? ¿Cómo de efectivo es ese organismo a la hora de usarla? Al fin y al cabo, el fitness, que es lo que normalmente se usa en evolución como medida del éxito de un organismo, está muy bien, pero solo cuando comparamos organismos similares. Si intentamos comparar organismos distintos como un elefante y un ratón, el fitness no nos sirve. Al fin y al cabo, si miramos solo la cantidad de descendencia, la cantidad de copias de un gen que deja un organismo dado, un ratón le pasa el trapo a cualquier elefante. Deja muchas más copias en el sentido de que deja muchos más organismos individuales. Pero claro, un solo elefante tiene la biomasa quizá de 200.000 ratones. Se reproduce menos, pero a cambio tiene mucha energía bloqueada en forma de biomasa de elefante. Y cada vez que crea un elefante nuevo, bloquea otro montón de biomasa en un elefantito que tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Y tengo la curiosidad, si tenemos una población de ratones u otro roedor similar que conviva con una de elefantes, ¿podríamos decir que uno de los 2 grupos tiene más éxito que otro en función de su biomasa? ¿Cuánta energía hay en un momento dado bloqueada en ratones y cuánta energía hay bloqueada en biomasa elefantil? Más aún, si lo vemos de forma todavía más abstracta, vemos el ecosistema como un flujo de materia y energía en un lugar específico. ¿Qué propiedades tienen los elefantes y los ratones de cara al ecosistema? ¿Cuánta biomasa bloquean y cuánta biomasa ciclan? Por ejemplo, de forma intuitiva, a mí me parece que una población de ratones cicla más biomasa. Al fin y al cabo, los ratones se reproducen más rápido, pero también se los comen más rápido. Están quizás sacando energía más rápidamente de las partes bajas del ecosistema, de las plantas, insectos, etc., y pasándolo para arriba, a través de la depredación de pájaros o de zorros que se comen los ratones. En cambio, un elefante parece que toda esa biomasa, como dije antes, está bloqueada. Es muy difícil que alguien se coma eso, y va a tardar mucho en morir. Así que una población de un animal como un elefante bloquea quizá el flujo de energía y de materia a través del ecosistema. O quizá no. Quizá comen muchísimas plantas y luego hacen mucha caca, y entonces el flujo neto es mayor. En fin, estoy básicamente pensando en alto, pero entendéis a qué me refiero, ¿verdad? Y no tengo muy claro si de esto se ha escrito mucho o se ha estudiado mucho. Creo que he visto cosas parecidas con plantas, pero querría comprobar cómo de desarrollado está este tema porque es muy interesante. Otro tema interesante, y ese me parece que sí que no se ha tocado nada, es cómo afecta la disponibilidad de energía a la evolución. ¿Habéis pensado que quizá las grandes diversificaciones de organismos ocurren cuando hay mucha energía disponible por cualquier razón?
La idea que tengo en la cabeza, y que coincide con cosas como el equilibrio puntuado del que se habla, el hecho de que la evolución a veces es más rápida y otras veces más lenta, lo que se me ocurre, a veces, es que quizá cuando hay mucha energía disponible porque por ejemplo acaba de haber una extinción y hay mucho espacio para diversificarse, o cuando ha habido un nuevo invento muy importante a la hora de sacar energía del medio, como puede ser la fotosíntesis, como puede ser la mitocondria, cuando ocurre una cosa de estas y todos los organismos de una población tienen muchísima energía, quizá la competición se reduce. Quizá no importa tanto si mutas, si tienes cambios, si eres ligeramente subóptimo, porque hay tanta energía que realmente todo el mundo se está reproduciendo todo lo que puede y ya está. Dicho de otra forma, si todos tenemos un mayordomo que nos traiga comida, no importa que uno de nosotros sea cojo, porque no tenemos que correr los unos contra los otros para conseguirla. Y quizás en estas condiciones, cuando ocurren diversificaciones grandes, quizá grandes saltos en la evolución. Pero bueno, quizá ya estamos despegando un poco los pies de la Tierra. Vamos a retroceder un poco en este tema, pero vamos a seguir hablando de energía. Algunos de vosotros me pedisteis que hablase más de ecología. Pues vamos a hablar de ecología, pero vamos a hablar de ella de forma un poco abstracta, hablando de los organismos vivos como sistemas que recogen energía de su entorno y la utilizan. Y ahí están las grandes diferencias en cómo se consigue la energía y en cómo cada organismo usa su energía disponible. En el próximo episodio comenzaremos a hablar de este tema, de las estrategias energéticas de los organismos, de lo que conocemos como historias de vida. Hasta la próxima pues, y espero que no haya sido demasiado divagante.